a contar cortito antes de empezar a hablar con el doctor Pablo Maid, director médico del Centro de Investigaciones en Enfermedades Reumáticas y médico reumatólogo del Hospital Austral. ¿Qué hicimos en Santa Fe? Fuimos para el Día Mundial de la Psoriasis el 29 de octubre con un camión que tenía dentro, un contenedor que tenía dentro 2 consultorios, uno para dermatología, otro para reumatología, y el de reumatología tenía dentro un ecógrafo de última generación para detectar artritis súper tempranamente. Y todavía no les puedo dar los resultados porque todavía no los tenemos, porque están terminando de atender a toda la gente que fue, pero en menos de un día 100 personas se inscribieron y mientras nosotros estuvimos allá ya habían atendido esas 100 personas. ¿Cómo estás, Pablo Maid? ¿Cómo estás, Silvia? Qué gusto escucharte. Lo mismo digo. ¿Viste qué linda historia esa? Genial, porque aparte con la ecografía es una ayuda muy grande para este tipo de campañas porque detectas cosas que por ahí clínicamente, claro, sin este tipo de asistencia pueden pasar de largo, ¿no? Porque la artritis empieza a aparecer antes de que a lo mejor tengas algún síntoma, Pablo. ¿Algún síntoma a nivel de piel o...? No, a nivel de dolor, de falta de movimiento, hinchazón, que por ahí la gente no se da cuenta. Sí, exactamente, porque normalmente definimos lo que se llama una fase preclínica, que es una fase donde se estaría preparando la enfermedad, donde empieza a aumentar la eritro. Ajá, ok. Que mide el grado de inflamación, es donde empieza a aumentar la proteína C reactiva, que es otro reactante. Claro. Un poco más tardíamente es cuando aparece la inflamación y el dolor y el paciente piensa que ahí empezó la enfermedad. Pero la enfermedad seguramente empezó mucho antes. Lo que pasa es que todavía no tenemos el conocimiento exacto de qué la desencadenó y cuánto tiempo antes se produce ese hecho en el cual después termina en una artritis psoriásica. Ah, ok. O sea, en realidad no podemos todavía saber dónde va el comienzo y por qué. No, se ha dado muchas vueltas en relación a esto. Uh-huh. Hay algunos factores que intervienen, desde ya la genética. Claro. Aproximadamente el tener familiares con psoriasis y con artritis da un 55%, 55 veces más posibilidades de tener artritis psoriásica. Ok. Sabemos que hay ciertos genes que se heredan que favorecen, pero no hay un único gen determinado con el cual uno puede decir, si tenés este gen vas a tener psoriasis o artritis psoriásica. Claro. Pablo, sí, decime, termina. No, te iba a hablar también que la parte inmunológica a nivel de piel, se han encontrado en la placa de psoriasis que hay un montón de liberadores de proinflamatorios, uh-huh, que se piensa que por ahí también una posibilidad es que la inflamación de piel podría después hacer que las articulaciones se inflamen y desencadenen la artritis. ¿Esto es un poco, tiene que ver con lo que cuando la llamamos sistémica? ¿Que la enfermedad es sistémica o no? Sí, sistémica es porque afecta a todo el organismo, exactamente. Uh-huh. Y también el tema de las infecciones, se ha encontrado en la placa en biopsias de placa de psoriasis, uh-huh, mayor cantidad de ADN de ciertos gérmenes, sobre todo estreptococos y algunos virus, que comparado contra controles normales. Entonces, claro, se piensa que puede haber algún tipo de bichito que podría desencadenar todo esto, pero todo está en estudio. Fascinante, ¿eh? ¿Cómo? Fascinante, digo. Totalmente. ¿Qué son los que sí, decime, perdón? No, y lo más interesante es el tema de los gérmenes a nivel del intestino. Claro, era lo que y ahí va exactamente mi pregunta. Yo sabía, por eso te lo dije. Justamente a nivel intestinal se ha visto que hay ciertos gérmenes que la alteración por ahí no es un germen, sino son muchos bichitos que tenemos normalmente en nuestra flora intestinal. Exacto. Y un desbalance podría desencadenar una respuesta inmune y empezar a producir este tipo de enfermedades inmunológicas. Ahora, pero en realidad todavía no se ha encontrado exactamente
cómo se produce esto. ¿Esa es la microbiota? Exactamente. Hay mucha gente que cree que haciéndose limpiar el intestino con estos lavajes tremendos puede evitar o puede mejorar la psoriasis o la artritis psoriásica. Ay, qué pregunta difícil. En principio no hay ningún estudio que lo demuestre técnicamente, pero digamos, si seguimos esta línea, puede ser que en algún momento algo de intentar actuar sobre la flora intestinal podría ayudar a mejorar este tipo de cosas, pero en realidad un estudio científico que demuestra que uno haciéndose lavajes intestinales mejora en esta enfermedad, no hay nada. Sí, pues la gente ha sido realmente víctima, diría, de estos lugares, ¿viste? Donde dicen, vení acá, quédate 3 días con nosotros, te vamos a limpiar todo, y entre esas cosas limpian el intestino, ¿no? Sí, exactamente. ¿Hay alguna forma de artritis psoriásica que se manifieste diferente según la edad? A ver, difícil de contestarte. Es decir, a ver, te la voy a tratar de hacer más fácil. ¿La artritis idiopática juvenil tiene que ver con la psoriasis? Sí, puede tener que ver. En general los chicos afecta mucho más las caderas, es una artritis diferente, y a medida que uno va creciendo, toma otras formas que puede afectar más las manos, las rodillas, puede ser simétrica o asimétrica, y hay una forma en que afecta a la columna, que es una forma espondilítica, por lo cual es importante que el paciente que tiene psoriasis, si tiene dolor lumbar, esté advertido de esto para hacer una consulta con un reumatólogo para ver si este dolor no tiene nada que ver con la psoriasis o si es una manifestación de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta esta artritis en los chicos? Vos dijiste que era en las caderas. ¿Qué empieza a sentir el chiquito? Y el chiquito generalmente por ahí siente dolor, uno ve que tiene dificultad para caminar, y bueno, eso es lo más importante. Y en tu experiencia, ¿los padres son conscientes de que esto puede pasarle a los chicos cuando los chicos tienen una psoriasis? Yo creo que no. Yo igual muchos chicos no veo. No, ya sé. Adultos, pero por eso no tengo tanta experiencia. Pero yo creo que no están para nada advertidos sobre esto. Recién, Pablo, estábamos hablando del tema de la detección precoz, ¿no? De ver los primeros indicadores. Si vos atendés a una persona, si vos buscás estos primeros indicadores, ¿no? Bueno, vos sos reumatólogo, en realidad esto por ahí se lo tendría que preguntar más a un dermatólogo, ¿no? Pero si vos detectás una artritis incipiente, ¿qué tratamiento le das a esa persona? Estoy yéndome a lo mejor a un tema un poco más difícil, ¿no? Que tiene que ver si hacemos el tratamiento ese de la escalerita o no hacemos el tratamiento de la escalerita. Es decir, primero te voy a dar esto, después si esto no camina te voy a dar esto, si esto no camina te voy a dar esto, y mientras tanto la enfermedad vos ves que va avanzando. ¿Cuándo atacás realmente la enfermedad para que no desarrolle? A ver, te voy a decir así, hay una escalerita, pero una escalera con escalones mucho más grandes, donde uno rápidamente escala y a dar los nuevos tratamientos que son mucho más efectivos. Claro. No lo damos de inicio, pero sí lo damos, supongamos, después de 3 meses que estuvo con los medicamentos más clásicos y uno ve que no responde. Entonces me pusiste un solo escalón, prácticamente. Sí, lo que pasa después con estos nuevos tratamientos puede no andar, y también hay escalones posteriores. Claro. No responde a los tratamientos biológicos. Claro. Pero, ¿qué pasa por qué razón? ¿Se sabe por qué razón alguien no responde a los tratamientos? Al que sea. Pero la razón no la conocemos. Se habla de que, por ejemplo, si no responde desde un inicio, se llama un fallo primario. Si no responde posteriormente, o sea, si estuvo bien y después dejó de responder, se llama un fallo secundario. Son como diferentes las visiones en estos casos.
En el fallo secundario, por ejemplo, si está con anticuerpos monoclonales, Ujú. de los tratamientos biológicos, Sí, generalmente se piensa en que puede haber una producción de autoanticuerpos claro. contra estos medicamentos. Que cada uno los provoca de acuerdo a cómo uno es, ¿no? A unos más rápido, otros más lento. Exactamente. Pero hay pacientes que tienen fallo secundario, Ujú. se logra medir en algunos lugares estos autoanticuerpos. Nosotros hicimos un estudio mandando a Holanda a hacer la detección de anticuerpos, Ajá. y el paciente falla y es capaz que tampoco tiene anticuerpos, lo cual habla que hay otros mecanismos que desconocemos que también hace que uno deje de responder. Bien. Es interesante esto, ¿no? Porque es como que, en realidad, yo no sé si estamos teniendo más respuestas o más preguntas que nos van a llevar a mejores respuestas. Porque cuando se hablaba de que cuando nosotros se pueda desarrollar, que es el genoma, que se va a saber qué medicación es la que mejor te va a venir y qué menos efectos secundarios te va a hacer. Sí, a ver, se habla un poco de eso, pero a medida que se conoce más el genoma es como que nos está dando más dudas todo esto, porque el genoma fue decodificado totalmente. Sí. Y sin embargo se ha visto que las diferencias son muy pequeñas entre un ser humano a otro ser humano. Inclusive con otras especies la diferencia es muy poca. Okay. Entonces, uno esperaba que desde el punto de vista genético encontrara grandes diferencias y no es así. Entonces se está avanzando en eso, se piensa que la composición de proteínas de la sangre también podría tener que ver, pero sin duda está involucrado un montón de mecanismos. Sí, apoyando lo que vos decís, en todos los estudios de los nuevos medicamentos que se está haciendo, casi siempre se le pide al paciente permiso y si accede se guarda una muestra de suero del paciente para después intentar machear cuál es la genética y las proteínas de su sangre y si el paciente anduvo bien, anduvo mal o si tuvo algún efecto adverso específico, Claro. como para ir haciendo un tratamiento mucho más personalizado del que estamos haciendo en la actualidad. Bueno, yo que te hice tantas preguntas difíciles, Pablo Maír, pido disculpas, déjame el último mensaje para la gente con artritis psoriásica y las buenas expectativas que tienen. Bueno, como verás, hay muchos estudios que se están haciendo. Enorme, enorme. Yo me quedé, creo que le pido perdón a todos los pacientes que me escuchan, me fui más a lo personal, a todas las preguntas que tengo después de escuchar muchas conferencias. Sí, ya lo sé. Y bueno, la cantidad de medicamentos que se están desarrollando Tremenda. es increíble, el índice de respuesta cada vez es mejor, y como bien sabes, hay unas interleuquinas que están en estudio que llevan a una remisión completa casi de la psoriasis. Sí, tremendo. Lo cual habla de un mundo muy cercano sin psoriasis casi. Sí. Eso me parece que es el principal mensaje y bueno, sin duda es un motivo de mucha felicidad para los pacientes con psoriasis. Bueno, Pablo, se nos acabó el tiempo. Te mando un abrazo enorme, ¿eh? Bueno, Sila, como siempre es un gusto hablar con vos. Lo mismo digo.